Este video va a ser una incursión sobre el universo de Record of Ragnarok, centrándonos en la existencia de los tres reinos, el Valhalla, el Midgard y el Helheim. Pero nos vamos a focalizar en este punto en los dos más importantes, ya que la tierra de los humanos, si bien está distorsionada por el autor, sigue lineamientos históricamente correctos hasta cierto punto, pero el cielo y el infierno fueron totalmente amalgamados y reescritos casi en su totalidad. Así que ahora veremos las ubicaciones, acontecimientos importantes y quiénes habitaban cada zona de este universo. Antes de empezar me gustaría mencionar que este video está hecho en colaboración con el canal que sigue al Ragnarok. Si les gusta esta obra en particular y quieren tener noticias o videos sobre el mismo, les recomiendo pasarse por su canal y su Instagram, que dejaré en los enlaces de abajo. Y si les gusta su contenido, suscríbanse y síganlo en sus redes. Ahora sí, empezamos. La Mesopotamia, Israel, Grecia o México son solo algunos de los ejemplos de las abundantes cosmovisiones en los que el caos es el punto de partida. En la Teogonía de Hesíodo, una obra poética que contiene una de las más antiguas versiones del origen del cosmos y el linaje de los dioses de la mitología griega, se lee: en primer lugar existió el caos, declarándolo así como la primera entidad primordial. Los nórdicos, por su parte, tienen el Jingungagap, y en el caso del hinduismo, la creación depende más de a qué dios de la Trinidad adores. O también de acuerdo al mito del huevo dorado, como matriz del universo, que relata que antes del origen de los cielos y de la tierra existía llamado de los demos Hiranyagarbha. Pero ahora nos basaremos en la mitología griega como columna vertebral, ya que en este caso es lo que más prima la serie. Del caos nacieron Gea, la tierra, el Tártaro, los mundos inferiores, y Eros, el amor o el deseo de traer la vida. De la unión del caos y de Gea nacería Nyx, la noche, y Erebo, la oscuridad. Nyx concibió con su hermano Erebo a Éter, la luminosidad, y a Hemera, el día, aunque algunas versiones posteriores incluyen a Hypnos, el sueño, y su gemelo Thanatos, la muerte no violenta. De Gea también nacerían Urano, el cielo, los titanes, los Aurea, las montañas, y Pontos, el océano. Eros, por su parte, sin descendencia, era el facilitador de estas procreaciones. A Nyx se la puede considerar como la generadora de las personificaciones de las fuerzas destructivas. Por otro lado, Gea fue la progenitora de todo lo positivo y sustancial en el mundo, las deidades que presidían de distintos aspectos de la naturaleza y todos los grandes dioses y diosas, a través de las dos familias que fundó con sus dos hijos, del mayor, a partir de la unión con Urano, y una menor, con Pontos. Urano fertilizó a Gea, y de esta unión nacieron los primeros titanes, Océano, Seo, Crio, Hiperión, Yapeto, Tea, Temis, Nemósine, Febes, Tetis y Cronos. Tras esto, Gea y Urano decretaron que no nacerían más titanes. De esta forma siguieron los cíclopes y los hecatónquiros. Cronos, el más joven y de mente retorcida, el hijo más terrible de Gea, este castró a su padre y se convirtió en el gobernante de los titanes, con su hermana y esposa Rea como consorte, y los demás titanes formarían parte de su corte. Generalmente la tradición griega señala que de esta castración surgió Afrodita. Sí, Afrodita. Emergida del mar tras caer los testículos de su padre sobre el océano. Por esto es que Afrodita es una generación anterior a Zeus. No obstante, Homero cuenta en su libro La Ilíada otra versión sobre su origen, siendo esta hija de Zeus y Dione, quien era la diosa ocular original en Dódona. Curiosamente, Dione significa simplemente diosa, utilizado como un genitivo de Zeus. Ahora, el tema conflicto padre-hijo se repitió cuando Cronos se enfrentó a su hijo. Cronos, tras haber traicionado a su padre, temía que su descendencia le hiciera lo mismo. Por eso, cada vez que Rea daba un hijo a luz, quien no vemos en la obra, este lo secuestraba y se los tragaba. Rea odiaba esto, y por eso lo engañó y escondió a Zeus, el último de sus hijos, envolviendo una piedra en pañales, y Cronos se lo tragó. Rea, por su parte, crió a Zeus en el monte Ida de Creta, siendo alimentado por una cabra. Cuando Zeus creció, dio un poco de veneno a su padre, lo que obligó a vomitar a sus hermanos. Que en la obra este hecho tampoco se narra y suponemos que también vomitó a Damas. A partir de este punto podemos tomar como precedente la obra, y acá es donde sucede el torneo de la titanomaquia. De lo poco que se nos enseña fue un torneo entre dioses y titanes, aunque solo se nos enseña a Zeus acabando con la vida de Cronos pisando su cabeza, luego de un breve combate donde el titán habría logrado golpear a su hijo, pero este terminaría noqueado. De esta forma logró convertirse en su sucesor directo, siendo así soberano del cosmos, hecho que molestaría mucho a su hermano Adamas. Empieza entonces la repartición de reinos, quedando Zeus como el gobernante del cielo, Poseidón como el tirano de los mares y Hades como el rey del inframundo. En términos mitológicos, esta división de mundos toma inspiración, aunque con sus libertades,
en la mitología nórdica, habiendo solo 3 de 8 reinos. En el Helheim, lugar donde se encuentra el Tártaro, anteriormente era habitado únicamente por demonios, titanes, gigantes, entre otras criaturas, siendo Jayun el responsable de la destrucción de la mitad del infierno, hecho anterior al gobierno de la deidad griega. Posteriormente habitaría en este lugar Hades como rey del inframundo, Adamantino y Nostradamus. En esta locación podemos encontrar el castillo de Hades, una de las puertas del Bifrost, y el Tártaro, donde se encuentran encarcelados los titanes, gigantes, entre otras criaturas, y también Siegfried, quien desconocemos en qué tiempo o los motivos por lo que esto sucedió. El Midgard, donde habitan los humanos, está totalmente desconectado de ambos reinos. Y el Valhalla, Salón de los Caídos en Asgard según la mitología nórdica. Asgard tiene su propia ubicación aparte, siendo el Valhalla, el cielo, es un lugar habitado por todos los dioses, ángeles y algunos demonios, estando este lugar bajo la jurisdicción de Zeus luego del torneo de la Titanomaquia. Acá podemos observar algunas locaciones, además de la arena del Valhalla, como lo son el Olimpo, el castillo de Poseidón, la isla de Apolo, Asgard, Svarga y el jardín del Edén, entre otras. En otros tiempos, durante la era antigua, los Jotnar decidieron organizar un asedio en contra de Asgard, llevándolo a una destrucción casi total. Una vez que muchos de los soldados ya habían sido devorados por los Jotnar, Thor apareció frente a ellos como la última línea de defensa. En un principio, los gigantes se reían al ver que un solo dios piensa hacerles frente, pero Thor arroja su Mjolnir sobre uno de ellos matándolo al instante. Al ver esto, el resto del ejército Jotnar se abalanza sobre Thor, el cual les hace frente, consiguiendo exterminar a todos sin ayuda de ningún otro dios. No obstante, Thor encontró todo eso muy aburrido, ya que ninguno de los Jotnar representó un desafío para él, pero lo que él no sabía es que esa aburrida tarde para él significó que desde ese momento se empezaría a hablar de la leyenda de Thor, el dios del trueno y el más poderoso dios nórdico. Gea, incapaz de aceptar la sucesión de Zeus, guió a los gigantes a un combate definitivo por el dominio de los cielos, siendo un combate con numerosas bajas y que habría dejado en pésimas condiciones al dios Ares, por lo que los hermanos olímpicos decidieron actuar. Pero en medio de esta decisión apareció un mensajero perteneciente al ejército de Hades, quien se acerca para avisarle que los antiguos subordinados de Cronos, los titanes, habían escapado del Tártaro y se dirigían rumbo al Olimpo, en una maniobra de flanco para así exterminar a los dioses olímpicos. Así los dioses desplazarían sus tropas al campo de batalla, con Zeus a la cabeza, mientras que Hades en solitario se encargaría de los titanes, terminando este conflicto en una rotunda victoria por parte de los dioses griegos. Tiempo después, Adamas, celoso del estatus de su hermano menor, lograría liberar a los gigantes y a los titanes del Tártaro e incluso al temible Tifón, formando un ejército que marcharía hacia el Olimpo. Con el apoyo de 49 miembros del comité de Zeus, Hermes y otros de los 13 olímpicos, se presentaría ante Poseidón para pedirle ayuda, pero el tirano de los mares estaría decepcionado de la conspiración de su hermano, y en un ataque de ira de Adamas, Poseidón lo partiría a la mitad de un golpe. Dejándolo así a merced de Hermes, quien había sido enviado por Hades para traer a Adamas. Y así Belcebú lo mantendría vivo y lo reconstruiría, naciendo así el nuevo dios que habitaría el infierno, renombrado como Adamantino. Adán solía vivir plácidamente en el idílico jardín del Edén, junto con otras creaciones de los dioses, y su amada esposa, Eva, hasta que un día esta fue acusada de comer de la fruta prohibida del árbol del conocimiento del bien y el mal. Dos pájaros le informaron a Adán que Hebigami había incriminado a Eva debido a que ella lo había rechazado, y Adán, sabiendo que los dioses eran injustos con los mortales, decidió ir a la corte donde se estaba realizando el juicio de su esposa. Una vez llega a la corte y derrota a los guardias que vigilaban la entrada, interrumpe el juicio ingresando mientras sostenía 2 canastas llenas de frutos del árbol del conocimiento. Mientras caminaba, Adán iba mordiendo de cada uno de los frutos que había en la canasta para luego escupirlos en el suelo, ofendiendo a los dioses para que así lo expulsaran a él también del jardín del Edén. Enfurecido por las acciones de Adán, Hebigami
comienza a transformarse con la intención de matarlo a él y a Eva. Hebigami intenta atacar, pero este sería fácilmente derrotado por Adán, el cual le cortaría sus extremidades. Después de eso, Adán toma la mano de Eva y juntos abandonan el jardín del Edén, comenzando una nueva vida en la tierra. En un tiempo que desconocemos, un solitario Belcebú se volvería amigo del arcángel Samael, del ángel Lucifer y del demonio Azazel, a quienes, por su maldición, la cual se manifiesta cuando éste sintiera el verdadero amor, terminaría arrebatando sus vidas. Tiempo después, la diosa Lilith querría ayudarlo en su búsqueda para vengar a sus amigos, debido a que se decía de que los mismos habrían sido asesinados por Satanás, pero la misma sufriría el mismo destino que sus antiguos amigos. Antes de morir, Lilith daría a Belcebú una habilidad que le impediría acabar con su vida. En su desesperación, Belcebú recurriría al rey del inframundo, retándolo en duelo, para que éste lo matara en combate. Pero Hades, luego de un golpe y debido a su compasión, tomó a Belcebú como un hermano menor, por lo que lo enviaría a reflexionar enseñándole que esa habilidad que le había sido otorgada por Lilith era una bendición y no una maldición. Tras un tiempo, Belcebú regresa y exclama al rey que su deseo es morir de una manera miserable. Pero Hades, quien había tomado cariño por Belcebú, le regaló el bastón de Apomius, con el cual lograría realizar por primera vez un movimiento destructivo que es considerado tabú entre los dioses, la técnica llamada Caos. Aproximadamente 2000 años antes de Cristo, en el Consejo del Valhalla, en la sede del Parlamento donde se decidiría el futuro de la humanidad, la mayoría de dioses votó a favor de dejar vivir 1000 años más a la humanidad, pero Afrodita pediría que se le diera un pequeño castigo, apuntando así que se debía empezar por la ciudad de Tebas, a lo que Shiva querría encargarse, pero Ares lo interrumpiría y pidió ofrecerse como voluntario ya que la ciudad estaba bajo su jurisdicción, para así ser él el encargado de proporcionarles el castigo divino. A las puertas del lugar se enfrentaría un joven Alceo, quien bebería de la ambrosía y con la fuerza de Zeus haría frente a todos los soldados y al mismo Ares, pero Zeus interrumpiría el combate, ofreciéndole así la oportunidad de volverse una deidad, el dios de la justicia. A cambio, Hércules pidió que no se molestara más a la humanidad, llegando así a un trato, y luego de completar sus 12 trabajos, Hércules fue ascendido oficialmente como un dios. Hace mucho tiempo, Shiva vivía cómodamente entrenando y divirtiéndose junto a su mejor amigo y dios de la tormenta Rudra, quien, aunque era alguien muy serio, llegaba a unirse a Shiva en sus danzas ocasionales. Un día, estos dos amigos se dieron cuenta de que se estaba suscitando una guerra civil entre todos los devas por el control del reino hindú. Es en ese momento que Rudra le cuenta a Shiva su sueño de convertirse en el dios supremo del Svarga, además de proponerle a Shiva que lo acompañe. Es así como ambos deciden emprender juntos el camino para conquistar la cima de la India. Aunque al principio nadie los tomaba en serio, pronto se harían respetar debido a que derrotaban sin esfuerzo a cualquier Ashura y deva que se interpusiera en su camino. Al final, después de un largo recorrido en el que derrotaron a 1115 dioses, pudieron contemplar desde la cima del Svarga todo lo que ahora les pertenecía. Sin embargo, Rudra aún no estaba satisfecho y reta a Shiva a un duelo, alegando que no pueden existir dos dioses en la cima. Shiva demuestra ser superior, pero se compadece de Rudra y se sienta en el suelo rindiéndose. Pero en ese momento Rudra cae de rodillas y acepta haber sido derrotado. Shiva llora debido a que su mejor amigo no podría cumplir su objetivo de ser el número 1, pero el propio Rudra le dice que ahora su sueño le pertenece, depositándole toda su confianza y chocando amistosamente su puño, con Shiva transfiriéndole sus tatuajes. De esta manera, Shiva acepta la responsabilidad de ser el líder del panteón hindú, mientras todos los dioses observaban y celebraban con orgullo. En el antiguo norte de la India, entre los siglos V y VI a.C., Buda Gautama alcanzaría la iluminación tras la muerte de su hermano, y un tiempo después se encontraría con un joven Serofuku, durante una peregrinación mientras que pasaba por un pueblo donde éste estaba. Zero, quien ya estaba totalmente afectado tanto física como psicológicamente por tratar de volver feliz a la humanidad y que sin saberlo Belcebú en algún momento había introducido en su organismo restos de Jayun. Luego de una corta charla entre Buda y Zero, él mismo no comprendió las palabras de Buda, por lo que frustrado y humillado él mismo se volvió el dios de la miseria,
pero logró separarse antes de asesinar a una familia que pasaba por el lugar, volviéndose así los 7 dioses de la fortuna. En China, durante los años 220 a.C., Qin Shi Huang derrotaba al dios demonio Qizhou, siendo este al parecer los últimos tiempos donde humanos y dioses coexistían en el Midgard. En un tiempo que no podemos determinar con exactitud, posterior a la muerte de Nostradamus el 2 de julio de 1566, el mismo ya en un plano espiritual logró destruir una de las puertas del Bifrost, por lo que fue desterrado al inframundo, siendo el francés el único humano en habitar en el Helheim. En el reino de los cielos existe un organismo llamado Consejo del Valhalla. El mismo se rige por un orden jerárquico donde el miembro de mayor importancia es Zeus, seguido de Odín, Hades y Shiva, pareciendo este último, por cuestiones desconocidas, el que menor autoridad posee. En dicho organismo se realizan reuniones con el resto de dioses, para así decidir el futuro de la humanidad, llamado Conferencia de Supervivencia de la Humanidad. En este organismo existe una constitución llamada la Constitución del Valhalla. Esta es un conjunto de normas promulgadas por las entidades, mediante con lo cual, como dijimos, se decide bajo el ejercicio del voto el destino de la humanidad, y que por intervención de Brunhild se conoce que existe una excepción en dicha ley. Esta es llamada Ragnarok en el artículo 62, párrafo 15, siendo esta una cláusula especial puesta a modo de broma por los dioses. Esto automáticamente levantaba sospechas entre las deidades, debido a la posible rebelión de las valquirias, ya que éstas ayudarían a los humanos mediante armas divinas para hacerle frente a los dioses, llamados también Volún. Ellas, al ser semidiosas encargadas de llevar a los mejores guerreros al Valhalla, tienen el conocimiento de cada uno de los humanos más fuertes, siendo 13 valquirias, el mismo número de participantes humanos del torneo, denominados también como Einherjar. El Ragnarok tomaría lugar en la arena del Valhalla, una arena en la cual, a medida que avanzaban los combates, la misma iría cambiando los escenarios. En la misma también se encuentra, o lo que conocemos hasta ahora, la habitación de Zeus, el laboratorio de Belcebú, la enfermería, la vista de los dioses, las gradas de los humanos, las recámaras de las habitaciones de los participantes humanos, la habitación de Hermes y el santuario de los caídos. Y así daría inicio el torneo del Ragnarok, siendo el primer combate entre Thor, el berserker del trueno, el dios nórdico más fuerte, contra Lübuhausen, el hombre más fuerte de toda China. Aquí se desvelaría la verdad sobre la confusión del Mjolnir, y en el cual Thor saldría victorioso. El segundo combate sería entre Zeus, el padre del cosmos, por un cambio de último momento, contra Adán, el padre de la humanidad, donde el dios griego se haría con la victoria. El tercer combate sería entre Sasaki Kojiro, el mayor perdedor de la historia, contra Poseidón, el tirano de los mares, donde el humano saldría victorioso, y así se daría el acontecimiento del primer dios caído en todo el torneo.
El cuarto combate sería entre Jack el Destripador, la personificación de la maldad humana, contra Hércules, el dios de la justicia, donde el humano se llevaría la victoria. Luego de este encuentro, tanto Loki como Zeus estaban recalientes debido a que los humanos no solo asesinaron a dos dioses, sino que también lograron empatar el torneo. El quinto combate sería entre Shiva, el dios de la destrucción, contra Raiden, el Rikishi sin igual, donde el líder del panteón hindú, luego de un duro combate, se alzaría con la victoria. Durante el transcurso del combate, Zeus se reúne con Buda para pedirle que sea el participante durante la sexta ronda. Por otro lado, Jack defiende a Gold, de los dioses de la fortuna, porque ésta había escuchado los planes de los mismos. En otra parte, Brunhilde y Buda tienen una conversación y se nos revela que ella aprendió el Volún gracias a Buda. Posteriormente se da un pequeño cruce entre Loki y Buda, donde el nórdico lo interrogaría para saber si este es un traidor, y en dicha interrogación Loki afirma que Buda enseñó a las valquirias la técnica llamada devoción, lo que comúnmente se conoce como Volún. Así se quedan las puertas una reyerta entre Buda, Sasaki, Okita e Izami, en contra de Loki y los 7 dioses de la fortuna, pero serían interrumpidos por Odín y Zeus, quienes lograrían calmar todo este conflicto. El sexto combate sería entre Buda, el adolescente más fuerte, y Villamonte, quien se uniría a los restantes dioses de la fortuna, para así convertirse en Zerofuku, el dios de la miseria. Durante este combate también renacería Hayun, el demonio del sexto cielo, cuyos restos habían sido plantados en Zero por Belzebú, y donde Buda saldría victorioso, así empatando a la humanidad por segunda vez.
El séptimo combate sería entre Qin Shi Huang, el rey de China, contra Hades, el rey del inframundo, quien no estaba en la lista de participantes, pero él mismo decidió ir a la arena para así vengar a su hermano Poseidón, donde Qin se llevaría la victoria. Luego del combate, Adamantino, furioso, iría a buscar a Qin en la enfermería para así acabar con su vida. De camino se cruzaría con Brunhild y este intentaría matarla, pero Belzebú interferiría arrancando el brazo de Adamantino. Por otro lado, Sakata Kintoki sería enviado por Buda a buscar a Siegfried, quien se hallaba prisionero en el Tártaro. Belzebú también visitaría a Hermes, quien estaba componiendo un requiem para Hades, para así avisarle que él sería el siguiente participante. El octavo combate se daría entre Belzebú, el dios de las moscas, contra Nikola Tesla, el único mago de la humanidad, donde Belzebú se llevaría la victoria y este honraría la muerte de Hades. Luego de este combate, Zeus, Hermes y Ares irían en busca de Apolo para pedirle participar en la siguiente ronda. El noveno combate se daría entre Apolo, el dios del sol, en contra de Leónidas, el rey espartano. Y esto es todo lo que conocemos de momento relacionado con los dioses en Record of Ragnarok. Cuando llegue el onceavo combate o el combate final, haré la parte 2 de este video, poniendo seguramente fe de ratas, ya que aún desconocemos mucha información acerca de las deidades, y esperemos que se nos enseñe en lo que queda de la obra. Si alguien tiene alguna duda u opinión respecto al video, no se olviden de escribirlo en la caja de comentarios. Y sin más nada que añadir, hasta la próxima.